sea, lo que todo el mundo hace, escuchar. Y antes de avanzar, lo que tengo para anotar sería bueno que pudieran, para que pudieran luego leer y recordar lo que el Señor les ha hablado el día de hoy. Si tenemos diapositivas, quisiera que me proyectaran Primera de Samuel 3:10 y quiero comenzar haciendo un resumen de lo que fue la vida de Samuel. Porque si vamos a hacer una generación de Samuel, tenemos que saber quién es Samuel y qué hizo que haya sido tan relevante para que nosotros determinemos formar parte de esta generación. Primera de Samuel 10 dice: y vino Jehová y paróse y llamó otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Es un versículo bastante conocido. Este versículo determina el momento de la convocatoria que el Señor tuvo con Samuel. Una de las cosas que el Señor hace con nosotros día a día y que hizo con Samuel fue convocarnos a que todos tenemos un propósito, y cuando decidimos entender el propósito, decidimos caminar sobre un camino, una visión, un objetivo. ¿Qué pasa? Si nosotros no sabemos cuál es el propósito porque no escuchamos la convocatoria, porque estábamos ocupados haciendo otras cosas, simplemente perdemos el propósito por no saber por qué camino andar.
Miren el nivel de determinación de Samuel. Primera de Samuel 7:13. Primera de Samuel 7:13. Dice, fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de Samuel. O sea que Samuel no estaba sentado por ahí
Y si tienen para anotar, quisiera que anotaran Eli. ¿Quién representa Eli en este tiempo? Eli es la visión decaída, la falta de pasión. ¿Por qué? Porque estamos viendo un Eli en el que ya no había manifestación del Espíritu Santo. Un Eli donde simplemente no quiero decirte cómo son las cosas porque si no, no te van a molestar. Ese no era Samuel. ¿Cómo era Samuel? Samuel es una nueva vida, unción, palabra fresca, profecía, dones de sabiduría, dones sobrenaturales. Nuestra iglesia debe ser una formadora de pastores, de maestros, de evangelistas, de profetas, de apóstoles, cuando pueden decir amén. Si nosotros no nos entrenamos ahorita, no hay una nueva generación. Y ustedes son una nueva generación. Amén. Hay cosas que a través del tiempo no hemos tomado y son lo que nos han enseñado en el ranking, que son las 7 esferas, los 7 montes. Para los que no saben, las 7 esferas y los 7 montes implica que tiene que haber un grupo de personas entrenadas para tomar qué áreas: la economía, la política, la comunicación, la salud, la familia, la cultura. ¿Será que nosotros podemos llegar a un nivel en el que podamos entrar y penetrar el sistema de manera que podamos ir y reflejar el valor del reino de Dios? ¿Se puede? Sí se puede. Samuel creó una unidad en Israel en la que había caos. Y Samuel es considerado juez, profeta, sacerdote. Esto significa que nosotros bien entrenados deberíamos poder penetrar y ser de bendición a aquellas personas que no tienen luz, porque la falta de conocimiento es falta de luz. Siempre. Yo quisiera que anotaran 8 características de la generación de los Samuel. Cuando usted analice lo que es este nombre, yo quisiera que pensara si está dispuesto a formar parte de esta generación. Primero, la generación de Samuel nace bajo una unción sobrenatural en respuesta a las necesidades del pueblo de Dios y su entorno. Nace bajo una unción sobrenatural, o sea que ellos están caminando viendo cosas que más nadie está viendo. Significa que el Señor le va a mostrar algo que más nadie está viendo y te van a decir: tú lo que estás es loco. Te van a decir: eso no es común. Te van a decir: eso no es lo normal, eso no entra en la estructura. Pero nosotros somos una iglesia que va en crecimiento porque consideramos que estamos formando la generación que nos va a suceder después. ¿Cuándo fueron parte de la generación sobrenatural? Si no, estamos con el entrenamiento. En algún momento tiene que llegar. 2. Es una generación destinada a sustituir y transformar a la iglesia actual. No es algo muy sencillo, pero el pastor siempre lo dice: yo no voy a estar aquí toda la vida. En algún momento alguien va a tener que ocupar ese lugar, pero no podemos creer que va el Señor a colocar a una persona que no está preparada. ¿Por qué? Porque si vamos a cambiar la mentalidad de la iglesia actual, simplemente van a haber muchos cambios. Y una de las cosas que trae los cambios es confrontación. La gente no está acostumbrada a los cambios, que implica que yo no estoy de acuerdo con nada. Y puede que los pastores digan: es de Dios. Y la gente te va a decir que no, porque eso no cuadra en una estructura. ¿Qué significa? Que formar parte de esta generación no es sencillo, porque está siendo entrenado para sustituir a alguien que actualmente está ejerciendo una función, una asignación. 3. ¿Qué más podemos decir que es la generación de los Samuel? Es una generación ungida específicamente para restaurar lo profético y para moverse bajo la unción profética. Está destinada a traer avivamiento y renovación
¿Qué significa? Que quizás nosotros tenemos sueños, tenemos metas, incluso el Señor se nos puede revelar, pero si no estamos comiendo como tiene que ser, si no estamos cerca del que habla, si no estamos cerca del que te llamó, entonces simplemente vas a llegar a un punto en el que vas a sentir frustración, porque Dios te está mostrando algo que no está sucediendo. Nosotros tenemos una bendición que podemos decir que vivimos en la iglesia, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, aprendiendo, entrenando, conociendo, sintiendo la presencia de Dios. La generación de Samuel se caracteriza por estar cerca, estar en el templo. ¿En serio, verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? 5. Esta generación debe recibir un entrenamiento intensivo. Samuel era un niño, para ponerlo más cerca a un adolescente. ¿Qué hacía Samuel? Ver el libro. No había más nada que ver el libro. Simplemente él iba, hacía sacrificio, él venía, atendía al pueblo,